Bueno, el mensaje que tenemos para hoy se llama "Para ser libre debes soltar". ¿Cómo se llama? Para ser libre debes soltar. O sea que si no soltamos, ¿no qué? No hay libertad. Y es una de las muchas preguntas. Ojo con la competencia ahí, por favor. Hay muchas preguntas que nos hacemos los cristianos. ¿Sabes? Porque hay áreas en las cuales sentimos que no tenemos ¿qué? Libertad. Y llevamos años y llevamos tiempo militando, trabajando en la palabra, asistiendo a la iglesia, pero seguimos todavía como con un lastre, cargando algo que no nos deja avanzar. Y una de las principales causas, iglesia, por las cuales nosotros no avanzamos es por la falta de perdón. ¿Falta de qué? Perdón. De perdón. Y muchos dirán, no, pero es que yo ya perdoné todo. Es que yo, eso sí, yo no olvido. ¿Cierto? La famosa frase, perdono, pero no olvido. Y si nos quedamos haciendo eso y pensando en esa forma de pensar, en esa frase, te digo que así como no olvidas, nunca vas a avanzar. Nunca vas a poder seguir adelante. Y el Señor me decía, quiero que a mi iglesia le digas y le hables y que les digas, suéltalo, déjalo ir. Ojo, suéltalo, déjalo ¿qué? Déjalo ir. Y hoy vamos a dar cuenta y el Espíritu Santo va a estar hablando a cada uno de nosotros. Y yo te pregunto, si tú tomas y coges un escorpión con la mano, ¿qué te va a pasar? ¿Ah? Te va a picar. Ay, ese escorpión me está picando. ¿Qué le dirías? Suéltelo. ¿Cierto? ¿O no? Va y coge y lo coge y empieza a picarlo y le va a picar hasta que ¿quién se cansa primero? Y la solución es que lo sueltes. ¿Sabes? Porque ese escorpión te va a seguir inyectando veneno. Y cuando lo sueltes, ¿quién va a quedar con el veneno? Y él se va a ir ¿qué? Orondo, feliz, tranquilo. No le pasó nada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros no dejamos ir, no soltamos, el que se está tragando el veneno soy yo mismo. Yo mismo soy el que me envenena, soy yo mismo quien me hago daño. Y quiero que vamos a ver qué hizo el Señor con todas las ofensas que tú y yo le hicimos. ¿Alguien ha ofendido a Dios aquí? Todos hemos ofendido a Dios. Y muchos lo hemos ofendido en mayor proporción que otros. Todos somos pecadores, pero recuerdo que cuando yo era un pecador, un hacedor de pecado, era bueno para pecar, siendo malo, pero era buenísimo para hacer mal las cosas, para ofender a Dios. Entonces quiero que vamos a unas citas donde entendamos qué hizo el Señor con cada una de las ofensas que tú y yo le dimos y le hicimos. ¿Somos conscientes de que lo hemos ofendido? De que hemos transgredido sus mandamientos, que hemos robado, que hemos mentido, que hemos codiciado, que hemos matado en nuestra mente. Y Jesús decía, si tú has matado y siquiera piensas que es un idiota esa persona o un tonto, prácticamente es como si lo estuvieras matando. La ley decía, si te acuestas con la mujer de tu hermano, ¿eres un qué? Adúltero. Pero yo te digo hoy, si solo en tu mente la codicia, si lo piensas, ya adulteraste. ¿Será que somos responsables de pecado o no? Somos responsables. ¿Hemos dicho mentiras o no? Y la mentira es un pecado de muerte. Hemos transgredido los mandamientos y vamos a ver Dios con todos sus atributos, ¿qué ha hecho con toda la ofensa que tú y yo le hemos entregado? Y vamos a ir a Miqueas 7, es uno de los profetas llamados profetas menores. Lo llaman así porque se escribió poco, pero lo que habló fue palabra de Dios y es palabra mayor, ¿cierto? Vamos entonces, Miqueas capítulo 7 del versículo 18. Y vamos a empezar a mirar cómo Dios cómo Dios actúa a pesar de que tú y yo le hemos ofendido, ¿cierto? Y dice así, desde el 18 vamos a leerlo ahorita hasta el 20, y dice, ¿dónde hay otro Dios como tú? Le decía a Miqueas.
que perdona la culpa del remanente. ¿Cuál es el remanente? Nosotros somos el remanente. El remanente que ha creído en Dios, que aún se sostiene y se mantiene. Y dice, y pasa, donde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente, pasa por alto los pecados de su preciado pueblo, pasa por alto los pecados, pasa por alto nuestras ofensas. Dice, no seguirás enojado con tu pueblo para siempre. Porque tú, le dice a Dios, ¿cómo le dice? Te deleitas en mostrar tu amor inagotable. O sea que para poder perdonar debe haber un requisito: tener un amor ¿qué? Inagotable. Es la primera, es la fuente que nos permite a nosotros poder perdonar, el amor. Ese amor que nos podemos llenar de Dios para que Él nos llene, nos inunde y nosotros podamos entregar amor. 19. Y dice, volverás a tener compasión de nosotros, lo declaraba Miqueas proféticamente. Dice, aplastarás, nos aplastarás a nosotros, dice ahí. Dice, aplastarás nuestros pecados. Yo creo que cada uno de ustedes se imagine con un bultico encima o un bultote encima. Y ese bulto se llama pecado. ¿Se está visualizando ahí cada uno? ¿Qué hizo Dios con ese bulto de pecados que trajimos a Él el momento que nos hablaron del Evangelio, que nos dijeron, mira, Dios te perdona, murió en la cruz para limpiarte? Y damos de cuenta que vamos con ese costal de pecado. Y dice Él, aplastarás nuestro ¿qué? Nuestros pecados bajo tus pies. Y después, ¿qué harás con ellos? Los arrojarás a las profundidades de Él. O sea que Él los vuelve y los recupera. ¿Vuelve y los trae? No, los aplasta. Cuando tú y yo los ofendimos a Él, cuando le pedimos perdón, Él pisotea nuestros pecados. Yo creo que quedan como cuando comprimen esas latas de metal, ¿cierto?, de reciclaje, y los bota al fondo del mar. Dice el 20, nos mostrarás tu fidelidad y tu amor ¿qué? Inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham es el padre de la fe. Abraham primero creyó y por eso fue perdonado y por eso fue bendecido. Y nosotros venimos a imitar a Abraham, a hacer lo mismo. Nos muestra su amor inagotable, aplasta nuestros pecados, los arroja a las profundidades, porque Él es fidelidad y amor inagotable. Y vamos a ir a Hebreos 10, versículo 14. Hebreos 10, 14. Vamos a leerlo hasta el 18 y dice así: pues mediante esa única, ¿qué? ¿Cuál fue la ofrenda? Entregar a Jesús, un hombre santo, puro, sin mancha, a pagar por nuestros pecados. Y dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó, ¿para quién? ¿Para cuándo? Para siempre a los que está haciendo o a los que está santificando. ¿Alguno aquí que está siendo santo y está en el proceso? Él dice que mediante esa ofrenda nos hizo, nos perfeccionó para siempre a los que está haciendo. En otras palabras, si yo no me mantengo en esa santidad y ese camino, no voy a ser perfeccionado. Porque hay una condición ahí, ¿cierto? Mediante esa única ofrenda, dice, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Cuesta ser santo o no? Sí, cuesta, porque hay que dedicarnos más a la relación con Él para que Él sea quien actúe en nosotros. 15. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, de que eso es verdad, pues dice 16, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En su corazón y las escribiré en su mente. Es lo que Él está haciendo en nuestra vida cuando escuchamos palabra, cuando guardamos en nuestra memoria, en nuestro corazón, esos dichos de Dios para no pecar contra Él. Y está pasando, ¿no?
No solamente escritas en el libro, no solamente escritos en piedra, sino escritos en nuestro corazón y en nuestra mente. Siguiente, y dice, después dice, nunca, mira lo que hace Dios con tus ofensas y las mías. Nunca más, ¿qué? Me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si Dios te perdonó y te limpió, no te va a estar repasando o sacando en cara nuevamente el pecado que cometiste. Igualito a nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Igualito. Mira, Dios es el amor inagotable, su fidelidad lo ha llevado a echar nuestros pecados al fondo del mar y dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Transgresiones cuando pasamos el límite de las leyes que Él ya dio, de los mandamientos. 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer ¿qué? El sacrificio fue hecho por Jesús. Y Él nos limpió y nos perfeccionó. Y ahí nos tenemos que meter en la relación correcta para seguir caminando en santidad, para poder que se cumpla esa promesa eternamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Vamos entonces a Jonás, capítulo 4, versículo 2. Jonás 4, 2. Y dice así, entonces le reclamó al Señor, y vamos a ponernos en contexto. ¿Recuerdan el profeta Jonás, que fue enviado a dónde? Pero él no se fue para Nínive. ¿Para dónde se fue? Para Tarsis. Muy bien. ¿Y qué pasó? Él no quería ir a profetizar, él no quería llevar el mensaje de Dios. Y mira lo que dice ahí en el 4:2. Dice, entonces le reclamó al Señor. ¿Quién le reclamó a quién? Jonás le reclamó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable y que estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y por eso Jonás no quiso ir directamente, porque él en su interior de pronto había una dureza en el corazón, o había cierto orgullo, porque en otro versículo dice, es que yo no quiero ir a un lugar donde diga las palabras y esas palabras no se cumplan. Pero olvidó que decía en sus palabras, si se convierten al Señor y se arrepienten, no serán destruidos, pero si siguen en sus pecados serán destruidos. Y Nínive se arrepintió, ¿cierto? Desde el rey hasta el burrito, hasta el animalito, los pusieron a ayunar y a estar en duelo por arrepentimiento. Entonces, mira cómo Jonás dice, Señor, es que tú eres misericordioso, ¿qué más? Compasivo, lento para enojarte, igualito a nosotros, ¿cierto? Lentos para enojarnos, mejor dicho, lentos para contentarnos, ahí sí. Y dice, lleno de amor inagotable, estás dispuesto. Mire, Dios permanece dispuesto ¿a qué? A perdonar para no destruirnos. Él está dispuesto. Obviamente hay un tiempo. Y no vas a decir, uy, qué descanso con esa prédica. Voy a seguir en mi vida licenciosa porque el Señor es un bacán. Él no quiere destruirme. Él no quiere que eso pase. Por eso nos da tanta oportunidad, tantos mensajes, tanta recurso para que nosotros podamos no ser destruidos. ¿Estamos? Y vamos a ver, ya vimos la actitud de Dios frente a nuestro pecado, ¿cierto? ¿Eres consciente ya de eso? ¿Qué hace Dios con tu pecado? ¿Qué más hace con él? No se vuelve a acordar de él. Usted tiene un problema en la casa con su esposa y le acuerda desde el día que eran novios, era la segunda cita, y se acuerda con qué estaba vestido, qué habían comido y que la habías dejado plantada, ¿cierto? Eso hay que olvidarlo, muchachas. Si de verdad perdonamos. Porque Dios nos enseña a olvidar.
¿Sabes? Tantos temores y miedos que nosotros mantenemos muchas veces en nuestras relaciones con nuestros padres, hermanos, esposos, es porque no lo hemos soltado. Y estamos siempre volviendo a lo mismo, estamos repitiendo, estamos recordando, no estamos tirando al fondo del mar y olvidando para poder que haya algo nuevo en nuestra vida. Vamos entonces a ver cómo actuamos nosotros, cómo es el corazón del hombre, que es maravilloso, ¿cierto? ¿El corazón del hombre es qué? Engañoso y perverso. Vamos a ir a la cita que está en Mateo 18, desde el versículo 21, y vamos a leerlo hasta el 35. Nos gusta leer, ¿cierto? ¿A quién le gusta? Bueno, por ahí hay dos amén. Ok, vamos entonces desde el 21, y dice, vamos a ver una historia que muestra cómo es nuestro corazón, cómo somos nosotros frente al pecado, frente a la ofensa, cómo queremos que Dios nos perdone, ¿cierto? ¿A alguien le gusta que Dios quiere que Dios lo perdone? Pero no nos gusta perdonar a otros. Y dice entonces, luego Pedro se le acercó y preguntó. Me encanta Pedro, porque si no fuera por Pedro, ¿cuántas cosas no sabríamos? ¿Cierto? Él se atrevía a preguntar lo que ninguno se atrevía a preguntar. Y dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Será que estaba pensando en Mateo? No se sabe. De pronto. Le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Yo creo que ya llevaba la cuenta, es que ya lleva 6. Señor, ¿qué me vas a decir? Seguro ya estaba haciendo la cuenta. Y dice en el 22, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y donde Jesús le hubiera llegado, Pedro hubiera llegado donde Jesús a decirle, Jesús, hay que perder, ¿cuánto da 7 por 7? 490 veces, ¿cierto? Al día. Y si le hubiera preguntado, Jesús, ¿hay que perdonar 490 veces? Sí, te digo 490 veces. Porque en resumen, hay que perdonar ¿cuándo? Siempre. Hay que perdonar siempre. Y dice, si no, 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo, y empieza Jesús a contarles una historia para ilustrar cómo funciona el reino espiritual, ¿cierto? Y dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. El jefe era un rey, los siervos le habían pedido prestado dinero y un día dijo, bueno, vamos a saldar cuentas, necesito ver en qué estado estamos, y llamó a sus siervos, 24. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía, ¿cuánto le debía? ¿Recuerdan cuánto pagaron por vender a Jesús? 30 monedas de plata. ¿Y este señor cuánto debía? Millones de monedas de plata. 25. No podía pagar. Así que su amo, ¿quién era el amo? El rey. Ordenó que lo vendieran. ¿Lo vendieran cómo? ¿Pero lo vendían a quién? ¿Para hacer qué? Para ser esclavo. Lo vendían a él, vendían a su esposa, vendían a su hijo, le quitaban todo lo que poseía para pagar la deuda. El rey dio la orden. ¿Cómo me va a pagar esos millones? Esa deuda impagable, no le alcanza la vida para pagarme. Y le dijo, véndanlo a él, vendan a la esposa, a sus hijos, todo lo que posee para pagar la deuda. ¿Usted qué haría si lo llaman a esa cuenta? 26. El hombre hizo lo que tal vez nosotros haríamos. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Sabía que tenía una deuda impagable, pero aún recurrió a la última alternativa, que era al menos pedir
misericordia. 27. Entonces el amo sintió mucha y lo liberó. ¿Y le qué? Ese rey, ¿quién será? Debe ser alguien que tiene amor inagotable. Porque solo nuestro Dios, cuando tú y yo le clamamos y le pedimos de corazón misericordia, toda la deuda que tú y yo tenemos, Él no la perdona. Y dice que perdonó la deuda, 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero. Dijo, hablando de perdón, hablando de deudas, me voy a buscar a mi amigo. Y dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, nomás que era también siervo del rey, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. ¿Unos pocos qué? Miles. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Cualquier parecido con la realidad. Ese es el corazón nuestro. Ese es el corazón del hombre, de nosotros. Dios nos perdona y nosotros no perdonamos. Y dice entonces, fue a buscar al compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Muchas gracias. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato, así como él le tocó pagarle al rey. Igualito. 29. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, ¿qué pasó con ellos? Se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Si a usted le tocara contar, ¿qué le diría? Al que perdonaste, que te rogó, te pidió misericordia y lo perdonaste, allá fue y le cobró a otro, casi lo ahorca y lo metió a la cárcel por unas pocas monedas que le debía. Y fueron al rey y le contaron todo lo que había sucedido. 32. Entonces el rey llamó al hombre al que había ¿qué? Perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y esto es lo más importante. Eso les hará mi Padre Celestial a ustedes. Diga yo. Diga, eso me hará mi Padre Celestial a mí si me niego a perdonar de corazón a mis hermanos. ¿Cómo así? Esta es la parte más importante y es la que te va a traer sanidad y liberación. Muchos esperan, ay, yo quiero ser libre, cuando era que oran por mí y doy vueltas, camino por el techo, me vomito y soy libre. No, así no somos libres. Somos libres cuando el Señor le suplicamos, nos perdona y Él mismo le quita tu autoridad a aquellos demonios que habitan en ti a causa del pecado y la falta de perdón que no has podido entregar. Iglesia, si tú quieres ser libre, tienes que perdonar, tienes que soltar ese escorpión que tienes abrazado y que te está inyectando veneno todo el tiempo.
esos recuerdos, no importa lo que pasó, lo que te hicieron, aquel que se equivocó, no sé, pudo haber pasado cantidad de cosas en tu vida. Pero así como Dios te perdonó a ti esa tremenda deuda, si quieres ser libre, debes perdonar, debes soltar, debes dejarlo ir, porque Dios es un Dios justo. Dios tiene amor inagotable y nos perdona, y nosotros debemos copiar, pero esa es nuestra esencia, el cobrar y pasar por alto que Dios ya nos ha perdonado. Esos recuerdos, esas cosas que a veces recuerdas y te pones a llorar. Es que mi mamá cuando yo estaba me hizo, es que me abandonó, es que me fue infiel. Mira, a ti te han perdonado pecados muy grandes y a mí me han perdonado. Nuestra labor es, para poder ser perdonados y mantenernos en ese perdón, es que perdonar a los otros, perdonar a nuestros hermanos, perdonar a aquellos. Usted a veces aún todavía le tiene resentimiento a gente que ya está muerta y enterrada. Es más, muchos de ellos hasta están en el infierno ya están siendo procesados, y usted todavía les quiere cobrar más. Sí. Y si tú quieres ser libre, tienes que soltar. Cuando un globo aerostático lo inflan para que suba, si quiere subir al cielo, ¿qué tienen que hacer con las cuerdas que lo tienen atado? Tienen que cortarlas. Alguien una vez dijo, suelten amarras, y amarras los mordió. Pero en este caso necesitamos soltar las amarras. Si el 8, entre 8 ya lo pueden entender. Parece un chiste, pero hoy la idea es que si tú quieres de aquí salir, estando aquí o en tu casa, allí detrás de la pantalla, y hoy quieres que se vayan tantos seres espirituales que te están oprimiendo, que no te dejan dormir, que te tienen enfermo, tienes que perdonar. Porque estamos jugando con nuestra propia salvación. Dios te dio la salvación, te perdonó la deuda, pero si tú no perdonas, esa deuda tampoco va a ser perdonada. ¿Lo viste en la palabra o no? No es invento nuestro, lo dice su palabra. Y quiero que vamos a Mateo 6:14 y sigamos viendo parte de ese punto. Y dice en el 14, si perdonas, vamos a ver el 14 y el 15, si perdonas a los que ¿qué? Pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¿Recuerda cuando oramos y rezábamos el Padre Nuestro? ¿O lo orábamos? ¿Alguien lo recuerda? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. O sea que si yo no los perdono, le estoy diciendo a Dios, Señor, no me perdones, porque yo no soy capaz de perdonar ofensas. Tú mismo le estás dando la orden. Tú mismo estás declarando, y Jesús nos enseñó que Dios nos perdone conforme nosotros perdonamos a otros. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. 15. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y tal vez podemos estar muy contentos, venimos, uy, qué alabanza, qué palabra, pero en el momento que Dios te llame, tu tiquete está cancelado, porque no has perdonado. Porque lo que Él te dio gratis, tú lo estás cobrando. ¿Entiendes? Lo que Él te dio gratis, tú lo estás volviendo como si fuera un negocio. ¿Sabes? En otras palabras, nos sentimos más grandes que Dios. No, Dios sí perdona, pero yo no.
Y es lo único que te va a traer esa liberación y esa libertad en tu vida. Pudieron haberte hecho lo más grave, puede haber sido una violación, un robo, lo que te imagines y lo que Dios sabe en tu corazón que has vivido. Pero Dios ya nos perdonó nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros hacer y perdonar. Vamos a Colosenses 3, 12, 17. Y dice así: dado que Dios los eligió. ¿A quién eligió? Levante a ver a quién es un elegido. Si usted está aquí es porque creemos y confiamos, obviamente, que Dios te eligió. Debes permanecer en Él, obviamente. Y dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen, es una obligación, tienen que vestirse de tierna compasión por aquel que falla, de bondad, de humildad, de gentileza, ¿de qué más? De paciencia. Siguiente. Dice: sean comprensivos con las faltas, pero siempre no, es que lo hizo adrede, es que lo hizo de pura pica, es que como si conociéramos el corazón de la gente. ¿Se acuerdan el videíto del ericito? Muchos de nosotros somos como ese erizo, que hacemos daño, que a quien nos acercamos herimos, pero tenemos que ayudarnos entre sí para bloquear esas espinas, para ayudarnos entre nosotros, para amarnos, para no refregarnos los errores y pecados pasados. ¿Estamos? Y creer en algo nuevo. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a uno que otro que los ofenda. A todos. ¿A quién hay que perdonar? Dice: y perdonen a todo el que los ofenda. Así no lo conozcas. Así a esos que pasan en el carro, le recuerdan a la mamá y todo. También. A todos. Y dice: recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar ¿a quién? A otros. 14. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos ¿en qué? Perfecta armonía. 15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir ¿de qué manera? En paz y agradecidos. ¿Y cómo se vive en paz? Poniéndole cuidado si alguien se equivocó, te dijo alguna palabra que tal vez ni quería decir, pero te la dijo, y tú entonces vas y dices: ay, ¿sí viste cómo me trató? Y el otro le dice: si supiera cómo me trató a mí. Y se come en vivo al hermanito. Porque no hay ese espíritu de exhortación y decirle, así usted por aquí está sintiendo lo mismo, le dice: hermanita, no podemos, tal vez no sabemos, estaba en su momento inadecuado, dijo lo que no tenía que decir, pero vamos a orar por él, a exhortar. Porque lo que hacemos es solo destruir. Y dice: ustedes están llamados a vivir, son llamados a vivir en paz y sean siempre 16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Dice: enséñense, ¿y qué? Unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Ahí en ese punto, lo que decía ahorita, si tú ves y te sientas con un hermano, o a veces se reúnen de vez en cuando, 2, 3, ¿cierto? Pasa que a veces entre hermanitos se quieren mucho y se reúnen. Pues ahí dice: enséñense y ¿qué? Aconséjense con toda sabiduría. ¿Cuántos temas a veces salen mientras ustedes se reúnen, tal vez un domingo o cualquier día, a almorzar, a hacer algo? ¿Cierto que surgen temas que tal vez se salen del orden? ¿Cierto? Comentarios, situaciones que ustedes deben aprender con la sabiduría de Dios a manejar. No es que no se reúnan,
pero que sean muy conscientes de que si algo empieza a dañar el ambiente, empiezan en la cena del Señor y terminan en la mesa de los demonios. Hay que tener cuidado porque la palabra dice: enséñense y aconséjense unos a los otros con toda sabiduría. No iguálese a que si el uno falló, no es para que lo juzgues, pero para que lo invites a hacerlo de la manera correcta. ¿Estamos entendiendo? Dice: canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes ¿de quién? Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Cada que usted habla, dice, reacciona, actúa en cualquier lugar, aunque no haya nadie de la iglesia, usted puede mirar bien: ay, aquí no hay nadie de la iglesia, y se enoja con el que está ahí. Esta fila, pues, ¿qué tiene? ¿La pone otro cajero? ¿Qué? ¿Cuáles son todos aquí impacientes? Pero primero miran que no haya nadie de la iglesia. Sí. Pero Dios, la nube de testigos, y Dios está atento porque somos representantes de Dios. Y cuando somos representantes de Dios, los ojos están puestos ¿en dónde? En nosotros, buscando fallas. En Jesús lo perseguían y lo acosaban para demostrar y encontrarle pecados, encontrarle fallas. Nunca le encontraron ni siquiera un pecado, ni una falla, ni un error, ni una contradicción. Porque el enemigo anda haciendo eso. Y nosotros como representantes de Dios debemos dar, dice, den gracias a Dios Padre por medio de él. 18. Dice: esposas. No, ese no, ¿cierto? ¿O sí? Esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Bueno, ese dejémoslo para que cada uno de Dios se lo revele. Bueno, vamos a Hebreos 12. Empiezan los codos para allá. Ok, vamos a Hebreos 12. Y quiero que aquí encontremos algo bien especial, porque mira, Dios nos muestra su amor y nos lo ha mostrado, ¿cierto? Un amor inagotable, un amor que no podemos comprender, que tenemos que imitar. Y dice entonces, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y vamos a ver estas recomendaciones que nos da el libro de Hebreos. Y dice: esfuércense. Ojo, ¿qué dice? O sea, que es fácil. No es fácil. Dice: hay que hacer esfuerzo. Esfuércense. Es como cuando uno tiene que correr algo bien alto y uno bien chiquito. Entonces tiene que esforzarse para alcanzar algo. Y con eso hay otros tipos de ejemplos, ¿cierto? De la fuerza, de la disciplina. Pero dice: esfuércense por vivir en paz. ¿Alguien que se esfuerce aquí por vivir en paz con todos? ¿O se esfuerzan por pelear con todos? Mire cómo dice el Señor: esfuércense por vivir ¿en qué? Hay que hacer un esfuerzo, iglesia. Y ese esfuerzo muchas veces implica quedarnos callados. Pero no adentro. No, en corazón pasible, tranquilo y callados. Y pensar: Señor, cuento hasta 10 o hasta 1,000,000, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pero controla mi boca, controla mis pensamientos. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos, o sea que hay que permanecer en el camino de santificación para poderlo ver, si no, no lo vamos a ver. Pero son dos condiciones: paz con todos y... Sí, porque a ver, muchos pueden ser muy santicos y parecen muy santicos, caminan como en las nubes, pero eso sí, pelean con todo el mundo. Dice: hay que estar en paz con todos y vivir ¿en qué? En la santidad. 15. Cuídense unos. ¿Entendemos esa palabra de cuidarnos unos a otros? O cómanse unos a otros.
escarnezcan unos de otros, rajen unos de otros, juzguen unos a otros. ¿Cierto que no? Ahí dice, cuídense unos a otros. Tú puedes cuidar a un hermano que veas que está haciendo lo que no es. O de pronto te igualas con él a hacer lo mismo. Pero la Biblia dice que nos cuidemos unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir, ¿qué? La gracia de Dios. Tenemos que cuidarnos. Porque cuando un hermanito está fallando, no es para que lo señales, lo acuses, llames a media iglesia. No, es para que ore por él. Si vieras en las que andaba, ora por él, solo es para que ores. Pero tal vez en tu corazón quieres difundir un chisme y un murmullo de la caída de tu hermanito. Cuando dice la palabra, cuídense unos a otros. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda esa gracia de Dios, ese regalo que ha sido dado. Tengan cuidado que no brote raíz, ninguna raíz venenosa ¿de qué? La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Muchas veces, déjalo ahí, en medio de conversaciones no aptas, no agradables al Señor, surgen raíces de amargura. Usted esté ahí para cortar esas raíces y ayudarle a arrancar las raíces a su hermano. No echarle abono. Ay, qué raíz de amargura tan linda, venga, echémosle abonito para que crezca. Y usted le ayuda a que crezca la raíz de amargura, a que se ponga peor con el hermanito que falló o que dijo, que hizo. Porque la Biblia dice, y Él dice que nos cuidemos unos a otros y cuidemos entre todos que no brote ninguna raíz de amargura. Cuando tú veas a un hermanito que está quejándose del pasado, que no puede superar lo que la mamá le hizo, lo que el esposo le hizo, lo que sucedió, invítalo a que perdone, que suelte ese alacrán, que suelte ese escorpión, porque lo único que está haciendo es matarse a sí mismo. ¿Estás entendiendo? Y dice, la cual, esa raíz de amargura venenosa, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Siguiente, 16. Asegúrense que ninguno sea, ¿qué? Inmoral, ni profano, como ¿quién? Es que ese Saúl sí era muy malo, ¿cierto? Ese Saúl sí. Por un plato de lentejas cambiar la primogenitura, diremos nosotros, ¿no? Y dice que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple ¿qué? Plato de comida. ¿Qué dice la Biblia que son los chismes? Dice, son como deliciosos bocados que entran a lo profundo del corazón. ¿Saben? Nosotros nos bajamos de la silla de primogenitura en muchas ocasiones para comernos un delicioso bocado que solo alimenta nuestra carne. Y renunciamos a esa primogenitura, a esa posición de hijos de rey, de príncipes que Dios nos ha dado, pero lo despreciamos por un simple plato de comida que ni siquiera alimenta nuestro espíritu. Y a veces vemos como, uy, tan horrible por un plato de lentejas, sí, pero ¿cuántas cosas alimentamos? Solo nuestra carne que no alimenta nuestro espíritu. Y somos iguales que Saúl. Y despreciamos el lugar que Dios nos ha puesto por murmurar, por juzgar, por no ayudar a los hermanos. Y después en el 17, y ustedes saben que después cuando quiso, ¿quién? Esaú, cuando quiso recibir la bendición de su padre, después de haber rechazado, dice, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Jacob anhelaba la bendición de Dios, pero Saúl la menospreció. Solo le dio rienda suelta a lo que su carne deseaba, a lo que su cuerpo, sus anhelos, sus gustos personales, sus necesidades tal vez. Y por eso vendió y ferió la primogenitura que Dios le había dado.
Y nosotros podemos estar ahí sentados de esa manera, cambiando el derecho de ser hijos, los primeros hijos, por un simple plato de comida para nuestra carne. Si seguimos así, aunque nos arrepintamos, de pronto llegará un momento que sea demasiado tarde. Y Dios nos llama a perdonar, a dejar de juzgar, a dejar de criticar, de comernos unos a otros. Aún a tu esposo. ¿Cuántas veces como esposos, que me pasó a mí tiempo atrás, recién casado, peleaba con mi esposa y me iba para mi mamá a decirle lo mala que era mi esposa? Claro, llegó un momento donde no me querían la esposa. Pero ¿por qué no me la quieren? Pues yo mismo le dañé la imagen. Y pasa con mucha gente, donde no honramos, donde no damos el lugar, donde no damos lo que debe ser. Y seguimos haciendo daño, seguimos haciendo mal y necesitamos arrepentirnos y volver al Señor. Dice Proverbios 18, vamos a Proverbios 18, 6 al 8. Y es lo que Dios nos dice de nuestra necedad. Y dice el 6, con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. O sea que una persona que constantemente se mete en pleitos, chismes, cuentos, es un necio. Continuamente en pleitos, van en busca de una paliza y algún día, algunos hasta se las dan, ¿cierto? 7. Dice, la boca de los necios es su ruina. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que decimos, lo que hablamos, lo que opinamos de otros. Dice la Biblia que todo lo que haya en tu corazón o en tu mente sea que santo, puro, de buen nombre. Eso es lo que tenemos que pensar. Y dice, la boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. 8. Los rumores o los chismes, dice, son ¿qué? Deliciosos bocaditos que penetran en ¿qué? Recuerda cuando Jesús le decían a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos no hacen el ritual no es que ellos no se lavaran las manos? Porque hay gente que dice, no, es que Jesús no necesitaba lavarse las manos, porque ahí desarrollaban defensas. No hacían el ritual judío del lavado de las manos antes de comer. Y Jesús le decía, es que lo que entra en la boca sale a la cloaca y no entra al corazón. Pero un chisme, un juicio, una palabra de esta dice que entra ¿a dónde? Y lo daña. Y genera raíces de amargura y destruye nuestra vida. Y es lo que hemos declarado, hecho muchos años con nuestros labios y con nuestra boca. Pero mira, ¿sabes? Hay una buena noticia. ¿Quién quiere escuchar buenas noticias? En esta evaluación de hoy chuleamos todo, ¿cierto? La tengo. Bingo. Y hasta más, deme otro cartón que se me acabó. Vamos a ir a Salmo 86, del 1 al 7. Y esta es la conclusión y el cierre, porque Dios es un Dios inagotable en amor. ¿Quién reconoce que tenemos que soltar muchas cosas? Tenemos que abandonar recuerdos, situaciones, pleitos, cosas que no te dejan vivir el hoy. Estás pegado a un pasado, ya pasó. Dios se encarga de él. Vive ahora lo nuevo, vive ahora en Cristo, una nueva vida. Y si tú perdonas, mucho de lo que hay en tu vida operando para mal, hoy se tiene que ir. Se tiene que ir, porque los demonios que afectan nuestra vida tienen derechos legales. ¿Recuerdas la parábola? ¿Fue entregado a quién? A la prisión, donde le cobrarían y lo torturarían hasta qué? Hasta que pagara todo. ¿Cuántos de nosotros que no necesitaríamos estar o no deberíamos estar enfermos y en ciertas situaciones estamos siendo torturados en vida
por la falta de perdón. Y dices, pero yo no sé, no salgo de esta enfermedad, no salgo de esta situación. Obviamente, si hemos abusado de cosas, hemos deteriorado nuestro cuerpo, pero hay otras enfermedades que primero hay que revisar si nosotros le hemos dado permiso al enemigo a que nos torture y destruya porque no perdonamos. ¿Estamos? Dice el Salmo 86:1, dice, inclínate, oh Señor. Mira el clamor de David. Dice, inclínate. David falló, David pecó, pero David tenía un corazón conforme Dios lo requería, que era que siempre que fallaba reconocía su pecado y se presentaba delante de Dios y clamaba por perdón. Y dice, inclínate, oh Señor, y escucha mi oración, contéstame, porque necesito tu ayuda. Usted hoy le puede decir, Señor, necesito tu ayuda. No importa lo que haya y lo que Dios te está poniendo en tu corazón en este momento. Y regálame ahí de fondito suavecito para que el Señor nos va ministrando en este último tiempo. Es que tú le clames al Señor hoy, le digas, Señor, inclina tu oído a mí y escucha mi oración, Señor. Dile, contéstame porque necesito tu ayuda. Porque hoy es tiempo de que Dios nos dé la libertad. Aquí no tienes que salir a que hagan un show para que un espíritu que esté obrando en tu vida salga. Solo con el poder de su palabra y la obediencia al perdón van a salir todos aquellos que han estado atándote por tanto tiempo. Esos verdugos que vienen torturando tu vida. El versículo 2, sigue ahí en esa actitud de oración. Yo te lo voy leyendo y tú vas recibiendo de Dios. Dice, protégeme, pues estoy dedicado a ti. Dile así al Señor, Señor, protégeme, porque he dedicado mi vida a ti. Sálvame, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios, Señor. Dile, Señor, tú eres mi Dios. No hay otro Dios, solo a ti confío, solo a ti recurro. 3. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente, Señor. Siguiente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Y es tiempo de que te entregues hoy al Señor y que dejes que Él traiga en este momento. Espíritu Santo, yo te pido que traigas a memoria todo recuerdo que estos pequeños deben limpiar y perdonar, y hoy aplastarlo con sus pies y echarlo al fondo del mar. El recuerdo más, aún cuando estabas pequeñito, pequeñita, cuando alguien abusó de ti, cuando alguien se pasó los límites contigo, y hoy vas a decirle, Señor, yo pisoteo este pecado y también lo tiro al fondo del mar y perdono a aquella persona que me hizo daño. Porque así como tú me limpiaste y me perdonaste de todas mis faltas y todo mi pecado, Dios, yo hoy perdono. Yo hoy suelto ese escorpión que he tenido en mi mano, que me ha picado y me ha envenenado, y que su veneno aún permanece en mi corazón. 5. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Y hoy te estoy pidiendo ayuda. Dile, Señor, hoy te estoy pidiendo tu ayuda. No tengo el amor que tú tienes, pero a través de tu amor yo te pido que me ayudes a perdonar. Dile, Señor, en obediencia a ti, así como Pedro dijo, Señor, en tu nombre, tírale la red. Dile hoy, Señor, en tu nombre, yo perdono. Yo perdono a mi papá, yo perdono a mi hermana, yo perdono tal vez a mi hijo, yo perdono a cada uno de aquellos que Dios te está poniendo en tu corazón. Dile, Señor, yo quiero ser libre hoy. Yo quiero ser libre, papá. 6. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. 7. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Sigue ahí en esa oración.
y perdona. Suelta hoy. Si alguna vez, tiempo atrás, tu familia, tu esposo, no sé, tienes unos recuerdos de tristeza, de dolor, de angustia, o de tu esposa, es el momento de que los borres. Dile: Señor, yo igual que tú quiero echarlos al fondo del mar y no volverme a acordar de ellos, porque tú ya me limpiaste y me perdonaste y me lo diste gratis, Señor, y yo también lo entrego gratis en este día. Para ello, en el nombre de Jesús y con la autoridad que nos has conferido como sacerdotes, yo ordeno a todo espíritu inmundo que hoy ha sido desmantelado, a todo espíritu inmundo aquí en este lugar y atrás de la pantalla, todo espíritu inmundo al cual hoy se ha roto el derecho legal en cada uno de estos hijos, yo los ato de manos y pies en el nombre de Jesús y les ordeno que salen al abismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los arrojo al abismo ahora. Es una orden. Todo espíritu inmundo que hoy ha quedado sin autoridad, sin poder en la vida de estos pequeños, a raíz del perdón que tú has concedido en este día y que ellos de manera honesta han entregado a ti, yo les ordeno que no vuelven jamás a ellos y los envío al fondo del abismo. Ahora, es una orden. Todos se van al abismo, es una orden. Ninguno regresa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para ello te doy gracias, porque tú unges, lavas con tu sangre a cada uno de estos pequeños, Señor. Esa sangre que se derrama de cabeza a los pies y que purifica y blanquea como el más poderoso, límpido, como la nieve resplandeciente. Y te pido que tu Santo Espíritu, en forma de ese aceite y bálsamo, se derramen de cabeza a pies. Y en el nombre de Jesús, tu presencia y tu óleo de gozo desciende a cada uno de estos pequeños que hoy abren tu corazón, que abren su corazón, y llenas todo vacío dejado por las tinieblas con tu amor y tu luz inalcanzable, impenetrable ahora en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque tú nos limpias, porque tú hoy liberas en el nombre poderoso de tu Hijo amado y nos haces libres de cadenas, de lazos. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias porque podemos soltar, perdonar a aquellos que un día, por falta de conocerte a ti, nos hicieron daño, pero que tú has redimido, que tú has limpiado, que tú has devuelto el gozo y la felicidad y has cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por tu obra, por el privilegio de ser redimidos por tu palabra y seguir en este camino de santificación al que nos llamas. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.